En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Todas las revistas, todos los diarios, todos los noticieros de televisión están dando como un hecho el asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos en territorio colombiano. Pero como no han sido rescatados los cadáveres, y seguramente no lo serán, sino hasta el momento conveniente y oportuno para que ello ocurra, desde luego cuando ya no sea materia de debate, ni de preguntas, ni de cuestionamientos al presidente Santos en Lima este incómodo asunto, han dado, pues digo, por hecho la muerte de estos 3 periodistas ecuatorianos. Y no cabe duda ninguna de que a nuestros 8 policías en San Pedro de Urabá los asesinaron también los narcotraficantes. 8 policías muertos. Empecemos, si quieren, por ahí el examen de esta situación y preguntémonos qué hubiera ocurrido en cualquier país del mundo donde asesinen de una vez a 8 policías en un ataque terrorista. Lo que habría sido aquello. Imagínenselo ustedes en la Gran Bretaña, o en Francia, o en Alemania, o en los Estados Unidos, donde quiera que esto hubiera ocurrido. Un acontecimiento de unas dimensiones colosales, una reacción brutal de las fuerzas del Estado para encontrar a los agresores y, desde luego, una disposición de la justicia para condenar a cualquiera que sea vinculado a semejante crisis tan atroz. En Colombia no pasa nada. Santos quedó tranquilo diciendo que ese es el clan del Golfo, porque si es el clan del Golfo, entonces no son sus amigos y contertulios del ELN, ni sus amigos y socios de las FARC en el proceso de destruir a Colombia. Entonces es el clan del Golfo. ¿Qué importa, verdad? ¿Qué importa? Un mensaje del director de la policía sencillamente detestable, donde le da el pésame a las familias, pobrecitas las familias de los 8 policías, porque ese no es problema del director de la policía, ni es problema de la institución, ni es problema de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas de Colombia, ni es problema del ministro de Defensa, ni es problema del presidente de la República, mucho menos. Un presidente tan ocupado, un presidente tan lleno de cuestiones, que se va a ocupar del asesinato de 8 policías. Lo que en cualquier lugar del mundo, en cualquiera, donde ustedes se puedan imaginar, esto hubiera sido un acontecimiento de unas proyecciones políticas y morales enormes sobre la sociedad respectiva, en Colombia tiende a pasar desapercibido, porque obviamente esa es la orden de Santos a los medios periodísticos que controla a través del infalible método de la publicidad prometida. De manera que silencio, cállenlos, ya no hablen más de los policías, déjenlos ahí, que cada familia se bata como pueda y nosotros los olvidamos rapidito. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Una sociedad así, unas estructuras políticas así, unos partidos que actúan de esa manera, un Congreso que guarda silencio sobre semejante atrocidad, una prensa que no le da a esto la importancia que necesita, un Estado, por Dios, un Estado que no declara duelo nacional, que nos deja de esperanza y de consuelo sobre la manera como los colombianos vamos a afrontar estos hechos atroces, incalificables. Y el tema de los policías es de los periodistas es de una gravedad inenarrable. Es que esos hombres venían de parte de uno de los diarios más importantes del Ecuador a saber qué era lo que estaba pasando en la frontera, y vienen con sus armas de siempre, una cámara de video y un micrófono para hacer grabaciones y un periodista hábil para hacer preguntas y enterarse de qué demonios es lo que está pasando en la frontera entre el Ecuador y Colombia. Entonces los toman secuestrados,
en el lenguaje que se utiliza para estas cosas bárbaras se dice que retenidos, amenazan a la sociedad entera, amenazan al presidente del Ecuador, amenazan a todo el mundo, de manera que si no se le otorga libertad a 3 bandidos que están presos en el Ecuador y no renuncian Ecuador y Colombia a hacer operaciones sobre la frontera, les darán muerte. Y los sacan en público y los filman con cadenas en el cuello, como en las peores épocas de la Edad Media, en las peores épocas de la esclavitud. Y hasta ahí no sucede nada. Hay que ver y que se hagan gestiones y que un presidente diga y el otro diga. Por supuesto, Santos se calla la boca, no dice nada sobre el particular hasta que viene la otra noticia. Aparece la fotografía de 3 cuerpos que curiosamente llevan las vestiduras de estos 3 hombres después del mensaje que han mandado los del Frente S, que tiene el nombre de uno cualquiera de los bandidos de las FARC dados de baja en alguna de las operaciones delictivas de esa organización, y entonces no es prueba suficiente, y entonces Santos, que quiere dejar pasar unas horas porque no le conviene que la noticia le estalle en la Cumbre de las Américas, no le conviene, manda al general Naranjo, que es el summa cum laude en materia de encubrimiento y en materia de patrañas, lo manda para que él averigüe la verdad. Desde luego la averiguará cuando ya sea demasiado tarde para que en Lima le pregunten a Santos por este crimen atroz, horrendo. El presidente del Ecuador está en otra tónica, se regresó a Quito para enfrentar la situación, para estar con las familias de los periodistas seguramente asesinados ya, y Santos sigue en Lima posando de un luchador más contra la corrupción, porque ese es uno de los grandes temas que se van a debatir en el Perú, contra la corrupción. Y eso lo hace el mismo día en que todos sus funcionarios del Banco Agrario son públicamente encausados por la Procuraduría General de la Nación por el crédito que le otorgaron a Odebrecht, es decir, léase Navelena, de 120.000 millones de pesos contra todas las evidencias. Y ahí figura la prima hermana del ministro de Hacienda, que fue llevada allá al Banco Agrario por obra del ministro de Hacienda, y ahí figura el actual director general de Planeación, y ahí figura toda la junta directiva del Banco Agrario. Pero hay que luchar contra la corrupción, dice Santos. ¡Qué horror la corrupción! Hay que acabarla. Aquí Odebrecht no hizo nada. La carretera Ocaña-Gamarra, de eso no nos acordamos, ni sabemos qué fue lo que pasó. De la Ruta del Sol 2 ni hablemos. De Navelena tampoco hablemos. Tampoco hablemos de Saludcop. Tampoco hablemos del cartel de la hemofilia, ni del cartel de los locos, ni de los carteles que se roban la plata de los niños. No, ¿para qué hablamos de cualquiera de esas cosas? Simplemente condenemos la corrupción, asunto concluido, tenemos el Premio Nobel de la Paz y un piso entero en Londres para ir a disfrutar de las fortunas gigantescas de las que somos dueños en los años que nos queden de vida, porque Londres es el lugar que nos gusta, Londres es el lugar adecuado, donde tenemos además tantos socios y amigos, como aquellos que se van a quedar con el galeón San José, que va a ser el último trabajito que hagamos para acabar de redondear nuestra jubilación en el lugar más costoso de la tierra y para disfrutarlo en la compañía de nuestros amigos que serán espléndidamente recibidos por nosotros en el mejor lugar de Londres. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! ¿Hasta dónde nos ha llevado este señor? ¿Hasta cuáles abismos nos ha conducido este gobierno? Los policías muertos y los periodistas ecuatorianos asesinados en territorio colombiano por las FARC que están en el Congreso claman al cielo.